El narcisismo maligno según Erich Fromm. Sean bienvenidos. Para Erich Fromm, la quinta esencia de la maldad humana se contenía en el narcisista maligno. Estas son personas con aires de grandeza, faltas de empatía, obsesionadas en tener la lealtad de quienes les rodean y que disfrutan haciendo daño a los demás. El narcisismo maligno fue definido por Erich Fromm en 1964. Lo describió como una condición en la que una persona se caracteriza por un comportamiento grandilocuente, antisocial y hostil. Su principal rasgo es deshumanizar todo escenario en el que se encuentre, ya sea familiar o laboral. La falta de empatía y su maquiavelismo podrían crear sin duda grandes estragos. En la actualidad, cuando hablamos de la personalidad narcisista, es común que a la mayoría casi siempre nos vengan a la mente unas mismas imágenes. Las del clásico personaje superficial, haciéndose selfies o, quizás, la de esa amiga que siempre se prioriza a sí misma, dejando a un lado a los demás. Sin embargo, estos comportamientos van mucho más allá. A menudo, estamos ante un trastorno en el que pueden aparecer diferentes subtipos del mismo. Erich Fromm nos habló del que, a su parecer, era la quinta esencia del mal. Como testigo de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, este psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán quiso asentar las bases de lo que, según sus propias creencias, podía alzarse como la patología más grave de todas, esa donde el individuo es capaz de cometer actos violentos. Cabe señalar que, al día de hoy, desde el campo de la neurociencia y la psicología, nos ofrecen definiciones mucho más variadas a la hora de entender o explicar la maldad. Sin embargo, Fromm fue pionero en su intento por dejarnos claro que el narcisismo es el germen de muchos comportamientos lesivos para la humanidad. Y vale mencionar que desde un punto de vista clínico, resulta sin duda muy interesante conocer esta teoría. Ahora miremos algunas características del narcisismo maligno. Hay un primer aspecto que debemos considerar. El narcisismo maligno es una condición grave. Sin embargo, la literatura e investigación psiquiátrica lo ha olvidado durante décadas desde que Erich Fromm lo definiera. Según este trabajo del año 2010, se trata de un trastorno de personalidad con consecuencias devastadoras tanto a nivel del núcleo familiar como para la propia sociedad. Ahora bien, en los últimos años estamos escuchando cada vez más este término al ver cómo en el escenario político aparecen comportamientos que, según los expertos, podrían atribuirse al narcisismo maligno. John Gardner, un reconocido psicoterapeuta y conocido por escribir biografías sobre conocidos políticos, señaló algo llamativo y que no duda además en puntualizar, y es que esta condición no tiene tratamiento alguno. Es irreversible. Veamos, por tanto, qué características presenta esta condición. En primer lugar tenemos el narcisismo extremo y el comportamiento antisocial. El trastorno de personalidad narcisista está dentro de los trastornos de personalidad del grupo B en el DSM-5 o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahora bien, algo que desde el campo de la psicología y la psiquiatría sabemos bien es que ningún perfil de personalidad o trastorno encaja a la perfección en una categoría. Generalmente aparecen rasgos de otras condiciones. De ahí que el narcisismo maligno sea una combinación entre el narcisismo más acusado y ese comportamiento antisocial tan común en la psicopatía. Los rasgos más comunes del narcisismo maligno son los siguientes. Estas personas muestran una marcada grandiosidad o megalomanía. La megalomanía es definida como un trastorno de la personalidad, caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones a las personas a fin de conseguir sus objetivos. Falta de empatía. Las personas poco empáticas tienen dificultades para conectar con los sentimientos del otro, para captar sus sentimientos, centrándose en los sentimientos y deseos propios. Esto les lleva a tener dificultades en las relaciones sociales
porque los demás pueden percibirles como egoístas y egocéntricos. Falta de remordimientos o culpabilidad. La persona que padece este mal no se siente mal ni culpable cuando hace algo malo. El individuo muestra una falta general de preocupación sobre las consecuencias negativas de sus acciones. Impulsividad. La impulsividad es un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones o los deseos que siente y actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Desprecio por los derechos de los demás. El principal motivo, de acuerdo con los especialistas en psicología, es porque muchas veces las personas no logran tener respeto hacia sí mismos. Esto hace que les sea imposible darlo a los demás. El principal motivo para este tipo de desprecio, de acuerdo con los especialistas en psicología, es porque muchas veces las personas no logran tener respeto hacia sí mismos. Esto hace que les sea imposible darlo a los demás. Tendencia al engaño y comportamiento destructivo. Los trastornos de comportamiento destructivo se encuentran entre los más fáciles de identificar, pues involucran comportamientos que se detectan fácilmente como rabietas, agresión física, discusiones excesivas, hurto y otras formas de desafío y resistencia a la autoridad. En segundo lugar tenemos el pensamiento paranoico y el sadismo. Este perfil se define por las siguientes características. Pensamiento paranoico. A menudo estos narcisistas tienden a pensar que hay personas que van en su contra. Su pensamiento dicotómico organiza el mundo entre aquellos que les apoyan y los que no. De ahí que desconfíen de todo aquel que sea diferente, que les lleve la contraria o que no se ajuste a su rígida visión de la realidad. Sadismo. Este perfil no duda en hacer uso de la crueldad, el desprecio, la crítica mordaz, la manipulación y la humillación. Ahora bien, lo más llamativo de ello no es solo su conducta, sino el hecho de que a menudo disfrutan llevando a cabo estos actos. ¿Por qué el narcisismo maligno no necesita refuerzos o atención externa? Una característica habitual del narcisista es la necesidad de ser siempre el centro de atención. Su baja autoestima demanda refuerzos externos, validación y ser siempre esa persona a la que admirar. Sin embargo, en el narcisismo maligno no sucede lo mismo. Este tipo de personalidad tiene plenamente asumida su superioridad y grandiosidad. En ellos no hay dudas y lo único que buscan es posicionarse de manera rotunda ahí donde estén. Erich Fromm los describía del siguiente modo. Se sienten poderosos por esas cualidades que, según ellos, les fueron dadas al nacer. Yo soy grande y superior a ti, no necesito por tanto demostrar nada. No necesito tampoco relacionarme con nadie ni hacer ningún esfuerzo. Manteniendo la imagen de mi grandeza, me alejo cada vez más de la realidad. Los narcisistas malignos solo necesitan las circunstancias adecuadas para convertirse en tiranos. Sabiendo esto, la pregunta que a muchos nos puede venir a la mente es: ¿son realmente peligrosos los narcisistas malignos? La respuesta es clara y contundente: sí. Tener a un padre de familia, a una pareja, a un directivo o incluso a una compañera de trabajo con este perfil crea serios estragos en tu vida. Y también sería bueno notar que, según los expertos, el narcisismo maligno solo necesita unas determinadas circunstancias para que emerja el auténtico tirano interno. Pues bien, para dar fin a este podcast quisiera citar una frase célebre de Erich Fromm, la cual dice: el ser humano es el único animal cuya existencia es un problema que tiene que resolver. Repito, el ser humano es el único animal cuya existencia es un problema que tiene que resolver. Ya para despedirme, quisiera agradecerles su audiencia, no sin antes invitarlos para que se suscriban a mi canal y se conviertan en uno más de nuestros patrocinadores. Felicidades y hasta pronto.